Bueno, como os ha comentado, soy Rafael Reyes, soy el oficial jefe de la zona norte de bomberos de la Comunidad de Madrid. Y antes de meterme en materia, me gustaría aclarar un poco el tema de los cuerpos de bomberos. Yo soy el jefe de la zona norte de comunidad, Pepe es el jefe de la zona sur del ayuntamiento, Carlos es el jefe de Alcorcón. Entonces, bueno, para que tengamos una idea más o menos clara, somos 6 cuerpos de bomberos los que tenemos como ámbito de actuación la Comunidad de Madrid. 5 de ellos son municipales. El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que tiene 12 parques, los cuerpos de bomberos de la zona sur metropolitana, Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles, y el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que cubre el resto de los términos municipales. De los 18 parques de la Comunidad de Madrid, la zona norte son los parques de Lozoyuela, Tres Cantos y Alcobendas. Y este último, y a pesar de las instalaciones que tenemos un poco obsoletas y insuficientes, la verdad es que es uno de los parques principales dentro de la Comunidad de Madrid, tanto por dotación personal como por número de salidas. Y una vez hecha esta primera aclaración, me meto ya en mi ponencia, que trata de las acciones preventivas encaminadas a la mejora de la respuesta de bomberos. Como ha comentado Antonio, una mejora en este caso parte de un buen estudio, de un buen análisis de los riesgos. Nosotros lo que hacemos es elaborar un catálogo de riesgos de la zona de actuación de cada parque de bomberos. En función de esos riesgos, planificamos una serie de visitas y en esas visitas utilizamos el plan de autoprotección como documento base, incluso los planos intentamos que nos sirvan de guía para realizar la visita. Fruto de toda esta información recogida, se propone o incluso se elabora documentación, ciertos documentos operativos. Estos documentos pueden ir desde fichas operativas de riesgo, donde se explica cómo consiste la instalación, hasta preplanes de intervención específica en casos concretos. Es fundamental que toda esta documentación que se genera llegue a los bomberos del parque, que son los futuros intervinientes, y para ello se organizan visitas, rutas de reconocimiento y, si es necesario, alguna maniobra o simulacro. Con este tipo de medidas conseguimos prácticamente el objetivo, a falta de elaborar una propuesta de mejora con todas las deficiencias detectadas que se le entrega al personal de la empresa. Bueno, del catálogo de riesgos no voy a comentar solo una cosa, que en el caso, por ejemplo, de Alcobendas, como cuentan con un plan municipal de protección civil, el trabajo está ya hecho, simplemente nos toca actualizar. Como he comentado, el objetivo principal de estas visitas que se realizan es el conocimiento de las instalaciones. No se trata de una visita de inspección. Lo que queremos es que los bomberos conozcan los accesos, las personas de contacto, los riesgos existentes y las medidas de protección. Para facilitar esa visita que hacen los bomberos posterior, elaboramos una ficha con toda la información que nosotros consideramos importante a la hora de intervenir. Se trata de una ficha en la que primamos sobre todo el aspecto visual, que sean imágenes muy claras, planitos, en los que se tenga muy claro cuáles son los riesgos principales, cuáles son los usos, cuáles son los accesos. Ahora, más adelante, andaré un poco en esto. Cuando realizamos las visitas, tratamos de comprobar sobre todo los recorridos principales, los alternativos del parque de bomberos, los tiempos de llegada, si existen obstáculos al paso de los camiones. Una vez dentro del recinto, la viabilidad de los recorridos rodados, se comprueban o se identifican las zonas de emplazamiento para los camiones en función de la resistencia del terreno, qué fachadas van a ser accesibles y cuáles no. Identificamos las acometidas, identificamos los riesgos especiales, nos interesa mucho el almacenamiento de combustibles, calderas, centros de transformación, etcétera. Todo lo que sea un posible punto de ignición, tenemos que tenerlo controlado y conocer los accesos y las medidas de protección. Por supuesto, los sistemas de control de humos y temperatura y el resto de instalaciones de protección contra incendios, como los hidrantes, las tomas de columna seca. Como ejemplo, valga llegamos a una intervención y nos dicen: oye, tenéis que utilizar la columna seca que la tenéis en la fachada. Y vemos esto de aquí, ponte a buscar ahí una toma de columna seca, ¿no? En este caso, la situación cambia porque ha habido una visita previa, se ha elaborado una ficha de instalación, se conoce perfectamente cada una de las tomas de fachada a qué escalera va a servir. Se elabora esa ficha y esa ficha se introduce en el propio armario de la columna, se identifica tanto por fuera como por dentro, incluso se realizan maniobras de funcionamiento. Como digo, es sobre todo una información visual, estableciendo recorridos principales, alternativos,
accesos rodados, accesos peatonales, diferentes zonas de emplazamiento. Estamos hablando constantemente del plan de autoprotección. Lo que pasa es que le estamos dando un enfoque desde el punto de vista de la empresa. El enfoque que tenemos los medios externos es totalmente diferente. Es verdad que puede ser un documento muy válido a la hora de guiar la actuación en caso de emergencia a nivel interno, pero para los servicios de emergencia se nos queda un poco, no es demasiado operativo. ¿Vale? Para empezar, no es un documento tan conocido y tan accesible como debería ser, no está en el famoso armarito este del plan de emergencia. El personal de vigilancia y recepción a veces no tiene clara siquiera su ubicación y cuando lo encuentra no está familiarizado en su uso. Nos encontramos con un tocho de ese estilo. Tiene demasiada información, se trata de forma muy homogénea, no hay datos importantes destacados sobre el resto y supone mucha dificultad de manejo y de lectura. Así que para facilitar este manejo de los planos, la lectura rápida, la comprensión de las instalaciones, proponemos la elaboración de un documento más operativo. Este documento consiste en un juego de planos, formato DIN A3, encuadernado para facilitar precisamente el manejo y que tiene únicamente la información útil para la intervención. Y además esa información no es una información tratada de cualquier forma, sino tratada de una simbología gráfica específica. Por ejemplo, el plano de situación, intentamos que tenga el recorrido con el nombre de las calles de acceso desde el parque de bomberos hasta el riesgo, las coordenadas UTM, la distancia, el tiempo de llegada, incluso alguna foto, alguna panorámica, una vista aérea que también identifique el edificio antes de llegar. El plano de emplazamiento, pues trataremos de evitar esta situación que es muy normal, llegas y te sueltan el plano, DIN A2, DIN A1, que tienes que estar doblando, desplegando. Tratamos de conseguir algo parecido a esto. Es un plano muy visual, con un código de colores establecido, con una simbología muy concreta, en el que es mucho más fácil determinar cuáles son los accesos de bomberos, cuáles son los recorridos peatonales, los puntos de encuentro, los hidrantes, columnas secas, incluso los puntos de control donde nos van a esperar para entregarnos la información que necesitamos. Puede ser también un plano de este tipo, basado en foto aérea, que también es bastante visual, y en el que, pues en este caso, por ejemplo, sí nos interesa mucho conocer que tiene un edificio en altura, que tiene columnas secas y donde están ubicadas. Los planos de planta, pues igual, huimos de este tipo de planos tratados en blanco y negro, sin ningún resalte de los elementos importantes. Vamos a este tipo de planos, en los que se establece claramente cuál es la sectorización, en rojo en este caso, los recorridos, los núcleos de comunicación vertical en verde, los puntos de riesgo en naranja, de tal forma que en una primera vista se identifique cada uno de los elementos que nos pueden resultar importantes. Por otro lado, en las visitas también hacemos mucho hincapié en la recepción de medios. He flipado un poco con el tema del simulacro de la Torre Safir. Eso lo nunca he visto. O sea, se nota que ahí ha habido mano del ayuntamiento, a pesar de que estuviera el escudo de la comunidad, ¿no? Está por ahí Sergio Maleón. Vale, es que se nota que ha habido un trabajo previo, que precisamente es lo que estoy tratando de trasladar. La recepción de medios es fundamental, aparte del tratamiento de la información. Cuando nosotros llegamos a un incendio, el problema es que nos encontramos que la empresa está tan centrada en los equipos de primera intervención que se olvida de que los verdaderos protagonistas, policía, bomberos, sanitarios, vienen detrás y hay que trasladarle lo más rápido posible hasta el punto del siniestro. Hay que establecer un punto de acceso, establecer claramente cuál es el responsable y que esté en ese punto de espera, que de hecho se comunica en la propia llamada que se hace el 112, se debería comunicar. Si los recorridos dentro del recinto son muy largos, tiene que producirse un guiado para reducir tiempos de respuesta, que puede ser bien con un coche de seguridad o bien a través de policía local. Los recorridos exteriores de evacuación es importante que estén bien delimitados y señalizados y tener en cuenta que no deben cruzarse con el acceso de los caminos de bomberos, porque al final se puede plantear una situación conflictiva. Y por último, es fundamental contar con una persona de apoyo, un técnico de apoyo. Generalmente preferiremos que sea el encargado de mantenimiento o el responsable de seguridad, que son los que mejor conocen las instalaciones. Como ejemplo, valga este del Parque Comercial Megapark, se hizo un protocolo de actuación conjunta entre policía, bomberos, protección civil y la gestora. Se establecieron una serie de sectores, accesos, puntos de encuentro, etc. Y en función del punto en el que se originaba el siniestro,
se delimitaba, se establecía un acceso prioritario y mediante control de corte de carriles, etc., se facilitaba, se habilitaba un acceso rápido a la torre de bomberos. Por encima, comentar que cuando el riesgo es especialmente importante en otro tipo de instalaciones, túneles, aeropuertos, empresas químicas, etc., el estudio profundiza aún más, se cuenta mucho más con los técnicos de la empresa para jornadas formativas, organizar visitas, etc., y se elabora una información mucho más detallada, incluso llegando a establecer trenes de salida específicos para ese caso concreto, en función del tipo de siniestro, en esa instalación. Incluso establecimos casos, por ejemplo, este incendio de un vehículo, en uno de los túneles, en el túnel Somosierra, ventilación forzada, no sé el piloto, en función de lo que nos diga también el técnico. Por otro lado, comentar estudios de accesibilidad. Esto lo realizamos en el entorno urbano. En estos casos muchas veces no se exigen planes de protección, pero sí nos interesa tener bien estudiar la accesibilidad. Lo hacemos mediante dos formas. Uno, con la colaboración de policía local, que suena claro, ¿no? Definimos los puntos de difícil accesibilidad para luego recorrerlo con los vehículos de guardia. Y otro que son sectores ya más abiertos, con recorridos peatonales que permiten accesos puntuales de los vehículos de emergencia, en los que tenemos que tener muy bien delimitados los obstáculos que nos podemos encontrar. Dentro de este estudio se elaboran fichas propuestas de mejora, como en este caso, para facilitar un acceso, pues habilitar un vado, retirar árboles, desplazar farolas y de esa forma permitir la accesibilidad de las fachadas que ahora mismo no aplicamos. Y para terminar ya, quiero aprovechar la oportunidad del foro, ya que estamos en una jornada de apoyo a la prevención escolar, de todas las actividades educativas que organizamos todos los cuerpos de bomberos, en este caso el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, quiero destacar un programa que es el programa Bomberos y Colegios, que consiste en un grupo de bomberos de forma voluntaria, totalmente altruista, en horas fuera de servicio, se han dedicado a recorrer todos los colegios de la zona de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, mediante películas, presentaciones y dinámicas, enseñan a los niños cómo prevenir los incendios, cómo actuar en caso de que se produzcan. Y bueno, hoy tenemos aquí a Ricardo Navacerrada, que es uno de los precursores, y quería aprovechar la audiencia para hacer ese reconocimiento. Con esto termino. Muchas gracias.